Miércoles 27 de mayo, bienvenidos a la emisión estelar de Telediario. Comenzamos con nuestros titulares. Gracias como siempre por su preferencia. A partir del 1 de junio, el COE Nacional flexibilizará las restricciones de movilidad, incluso en aquellos cantones que continúen en color rojo. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, exhortó a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional la implementación de jueces anticorrupción. Los 4 centros de alto rendimiento no cerrarán tras la liquidación de la empresa pública que los administra. Estos seguirán al servicio de los deportistas profesionales que fueron facultados por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional para regresar a sus entrenamientos. El vicepresidente de la República recorrió el sector agrícola e industrial de la provincia de Guayas y Los Ríos, en donde supervisó la entrega de ayuda humanitaria y asistencia médica a personas de escasos recursos. En lo internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cerrar redes sociales tras cuestionamientos a sus publicaciones. Esto mientras el país norteamericano superó las 100.000 muertes por COVID-19. Comenzamos. La Fiscalía investiga un supuesto sobreprecio en la adquisición de pruebas PCR para la detección de COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. El alcalde Jorge Yunda pidió la dimisión del titular Lenín Mantilla y del grupo de colaboradores inmersos en esta contratación. Hasta el momento se realizaron 5 allanamientos y todavía no hay detenidos en este caso. Durante la madrugada de este miércoles se ejecutaron los allanamientos en la casa del secretario metropolitano de Salud, Lenín Mantilla, en las instalaciones del municipio de Quito, la Dirección Metropolitana de Salud y las oficinas de la empresa proveedora, en busca de indicios para la investigación que abrió la Fiscalía por un supuesto sobreprecio en la adquisición de 10.000 pruebas PCR que llegaron en abril desde Corea del Sur. La documentación que acredita que efectivamente el municipio de Quito le otorgó la prerrogativa a la Dirección de Salud, a la Secretaría de Salud, para que pueda contratar los PCRs a través del portal de compras públicas. Poner yo mismo un oficio a la Fiscal General de la Nación para que se inicie las investigaciones. Si es que se comprueba un ilícito, si se prueba un ilícito, seremos los primeros que pongamos la acusación para que los funcionarios, de ser así, paguen con todo el peso de la ley. El contrato fue firmado por $3.774.000 por la Secretaría de Salud para la compra de 100.000 pruebas, aunque el alcalde anunció la compra de 200.000. Enviamos un oficio a la Comisión Anticorrupción para que acompañe a los auditores internos y a Quito Honesto, que ha emitido un informe que, a decir de este informe, la contratación no tuvo ninguna irregularidad. El pasado 21 de mayo, la concejala Luz Elena Coloma emitió una carta al burgomaestre y señaló algunas inconsistencias en el proceso de adquisición. De la empresa SaludMed, que es la que gana, y es una oferta que es $1.200.000 más cara que la que es desechada. Incluía las máquinas para el procesamiento de pruebas que fueron entregadas a 2 laboratorios. El laboratorio de la Universidad Central del Ecuador era un laboratorio que recién está certificado. El laboratorio del hospital del IES del Quito, del sur de Quito, no tendría laboratorio COVID y estaría en proceso también de certificación. Pero existe una duda. Lenín Mantilla hace una semana aseguró que para la ejecución de las pruebas faltaban equipos. Hemos ahora conseguido en apoyo tecnológico 3 máquinas de extracción semiautomáticas de ARN. Estas máquinas procesan alrededor de 48 muestras. Jorge Yunda pidió la dimisión de Mantilla y de sus colaboradores cercanos que intervinieron en la contratación. Para que tengan libertad e independencia de enfrentar esta situación. En ninguna circunstancia se puede permitir la corrupción. Peor en estas épocas. Pero las inconsistencias siguen, pues de las 10.000 pruebas solo se han tomado 624, según un informe de Mantilla, a pesar de que el objetivo era mapear las zonas de riesgo de contagio en la ciudad. Incluso la Comisión de Seguridad evidenció que no existió agilidad en la toma de pruebas para los agentes metropolitanos que trabajaban en la calle. El señor secretario de Seguridad incluso fue más allá. Se estaba pensando, se habría iniciado un proceso para contratar esas pruebas en un laboratorio privado. Lenín Mantilla estuvo como secretario metropolitano de Salud desde junio de 2019. En su hoja de vida consta que ocupó la gerencia del Hospital Eugenio Espejo entre 2015 y 2017. Valeria Villarroel, Ecuador TV. La Fiscalía allanó las instalaciones de la Prefectura del Guayas como parte de las investigaciones por el presunto delito de peculado en la compra de insumos médicos.
Hasta las instalaciones de la prefectura del Guayas llegaron agentes de Fiscalía y Policía a la tarde de este miércoles. El objetivo, allanar el lugar en busca de indicios en el marco de la investigación por el delito de peculado en la presunta compra de insumos médicos con sobreprecio. Todo lo que está relacionado con la contratación se está haciendo los allanamientos correspondientes. Financiero, específicamente compras públicas, Procuraduría. Y en esos departamentos está la información que necesitamos para verificar si existe o no responsabilidades penales. Sin embargo, este no fue el único allanamiento. Se realizó el mismo procedimiento en oficinas cercanas a la matriz y en las instalaciones de Access Medical S.A., proveedor del contrato que se investiga, ubicadas en el edificio Torres de la Merced. Allí retuvieron al gerente y la jefa de compras. Llevamos unos computadores para revisarlos y después ver qué se puede hacer. Mientras el prefecto Morales ha calificado el caso como sistemático y malintencionado ataque. En sus redes sociales señaló también algunas medidas a tomar. He ordenado que por ningún motivo se pague un solo centavo de dólar al contratista proveedor relacionado con este contrato. 2. He dispuesto la inmediata desvinculación de este gobierno provincial del funcionario que hizo el informe que motivó la adjudicación y contratación. Esto sin perjuicio de investigar si debo separar a otras personas más. Además, Morales aseguró que el proceso se realizó cumpliendo las exigencias del CERCOP. En el contrato a investigar, se adquirieron 5.000 pruebas de COVID-19 y 70.000 mascarillas tipo KN95 por $585.000. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Dentro de la investigación por la compra de insumos médicos con determinados proveedores durante la emergencia sanitaria, la Fiscalía del Guayas ejecutó en el Cantón Milagro varios allanamientos a viviendas, oficinas comerciales y a las instalaciones del Hospital del Seguro Social Federico Bolaños Moreira, en donde se incautó documentación, computadoras, teléfonos, celulares y dinero no cuantificado. Con la participación de 15 agentes fiscales se determinaron indicios y elementos de convicción que fueron levantados por peritos de criminalística e ingresados a la cadena de custodia de la Policía Judicial. Según la Fiscalía, se presentaron denuncias por supuestas irregularidades en concursos para la compra de insumos médicos por parte de compañías oferentes, por lo que se inició una investigación por un supuesto delito de tráfico de influencias. El gobierno remitió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que propone la reforma al Código Orgánico Integral Penal que incorpora sanciones para casos de corrupción en la contratación pública en situaciones de emergencia. La iniciativa debe ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa. La propuesta enviada por el Ejecutivo a la Asamblea tiene 3 artículos y 7 disposiciones transitorias. En esencia, apunta a reformar el Código Orgánico Integral Penal para que sancione la elusión, es decir, la acción de evitar o minimizar el pago de impuestos o de pasar por alto procedimientos precontractuales o contractuales en situaciones de emergencia. La elusión se sancionará, de acuerdo a la iniciativa del Ejecutivo, cuando la contratación no se sustente en un caso de emergencia, cuando se detecte sobreprecio, cuando se compren bienes o servicios que no tengan relación directa con la emergencia o se impida las acciones de control. Según la norma y de acuerdo al delito, la sanción variará desde 6 meses hasta 25 años de prisión y pago de una multa correspondiente al valor de la contratación. Por favor, ayúdenme en la lucha contra la corrupción, un mal que roba el futuro de nuestros hijos y empaña de podredumbre nuestro presente. Todo lo que hagamos contra la corrupción, todo lo que hagamos contra ella, construirá el país que merecemos y queremos. El país, un Ecuador de justicia, de paz y de esperanza. A las reformas del Código Orgánico Integral Penal, la propuesta del Ejecutivo incluye reformas a la Ley de Contratación Pública, que incorpora figuras como la colusión, discrecionalidad, recurrencia y vinculación. Construir un cambio radical en la manera de adquisición de los medicamentos y de los bienes estratégicos. Va a ser un cambio en el modelo de gestión en donde aliarnos nuevamente a la tecnología. Conocer la trazabilidad y el recorrido de los medicamentos aporta con transparencia, aporta con información para toda la ciudadanía. Esa es la mejor manera de poder combatir la corrupción. El proyecto de ley debe ser calificado por el Consejo de la Administración Legislativa CAL.
Una vez verificado si la propuesta cumple con los requisitos de ley, se remitirá a la comisión respectiva para su tratamiento. Javier Ceballos, Ecuador TV. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, exhortó a la Comisión de Justicia a la colaboración para la implementación de jueces anticorrupción. El grupo legislativo se reunió de forma virtual este miércoles y escuchó criterios de analistas internacionales en torno a esta temática. En el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial, que plantea la designación de jueces y fiscales anticorrupción, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional recibió a la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, quien solicitó que se viabilice esta implementación. Allí, ¿qué es lo que se pretende? Que dada la situación económica del país tan crítica y dado que somos conscientes, absolutamente conscientes del costo que tendría crear estas unidades con nuevo personal jurisdiccional, nosotros estamos pensando en la optimización del personal de jueces penales, porque ya tenemos la información de en qué jueces se podrían optimizar para estas unidades. Además, varios expertos de España compartieron su experiencia en torno a las jurisdicciones especializadas en la lucha contra la corrupción. María del Mar Cabrejas, vocal del Consejo General del Poder Judicial del país ibérico, indicó que su creación representa una nueva forma de investigar. Por tanto, hay que adoptar medidas de todo tipo, desde las medidas específicas de investigación, operaciones encubiertas, entregas vigiladas controladas, vigilancia y seguimiento, intervenciones de comunicaciones y otros instrumentos de investigación que se encuentran respaldadas en muchos instrumentos internacionales. Ana Belén Alonso, letrada del Tribunal Constitucional de España, resaltó la importancia de una formación continua para quienes son parte de estas jurisdicciones especializadas. Para evitar el desincentivo en el ámbito de los propios jueces. Y es que también esta dotación económica participe de la posibilidad de dotar esas plazas de un complemento económico que las haga interesantes para aquellos jueces que vayan a especializarse. ¿Y por qué les digo que esto es importante? Primero, para que las personas que accedan tengan un estímulo personal y profesional. La presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Jimena Peña, manifestó que se enfrentan a un limitante que debe ser analizado. Como legisladores tenemos limitaciones en cuanto a recursos económicos. Como asamblea tenemos la prohibición de aprobar proyectos de ley que generen recursos que incrementen el gasto público. En la línea de la lucha contra la corrupción, este proyecto de reformas lo envió el Ejecutivo en septiembre de 2019 y ante los recientes acontecimientos presentados en la emergencia sanitaria, el primer mandatario Lenín Moreno exhortó a todas las instituciones a viabilizar los mecanismos que eviten la impunidad. Olga Velasco, Ecuador TV. Y le contamos que dentro del caso que sigue la Fiscalía por delito de asociación ilícita por ofertar cargos en instituciones públicas, en una primera audiencia la jueza Marcela Ortega rechazó el pedido de sustitución de la prisión preventiva por el arresto domiciliario solicitado por José Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Luego, en una videoconferencia en la Unidad Judicial Valdivia, por procedimiento abreviado, contra otra procesada en este caso, Hilda Graciela S.C., quien aceptó haber participado en el hecho delictivo, la jueza de Garantías Penales, Marcela Ortega, aceptó los elementos probatorios expuestos por Fiscalía y dictó sentencia condenatoria de 1 año de pena privativa de libertad contra la involucrada. La magistrada también le impuso una multa de 4 salarios básicos unificados, $1.600, el impedimento de optar por cargos de elección popular por 10 años y la prohibición de contratar con empresas del Estado. Según las investigaciones, la sentenciada junto a otros procesados participaban en reuniones y acuerdos con José Carlos Tuárez, con quien presuntamente se acordaban los puestos públicos a ofertar y los valores que deberían cancelarse por ellos. Mucha atención a lo siguiente. Según las autoridades, a partir del 1 de junio entrarán en vigencia restricciones de movilidad más flexibles, incluso en aquellos cantones que continúen en color rojo. Lo que continuará inhabilitado es el transporte interprovincial, el cual sería analizado después de 2 semanas. Cuando el calendario determine el inicio del 6º mes del año, Ecuador habrá cumplido 11 semanas o 77 días con medidas de restricción debido a la pandemia por el COVID-19.
tiempo en el cual ha determinado cambios en la situación epidemiológica del país. Han disminuido los contagios y cada vez existe un mejor control de los casos. Hay un decrecimiento del número de fallecidos. Se ha fortalecido la capacidad de atención hospitalaria. Con estos análisis, el Comité de Operaciones de Emergencia modifica el semáforo sanitario, el cual será mucho más flexible durante el siguiente mes, incluso para aquellos cantones que decidan permanecer en color rojo. Cambia el toque de queda desde el 1 de junio de 18 horas a 5 a.m. Los vehículos particulares podrán circular 2 días por semana en color rojo. En amarillo, en cambio, el toque de queda comenzará a las 21 horas. Los vehículos particulares podrán circular de acuerdo al sistema par e impar de lunes a sábado, aunque en Quito esto regirá a partir del 15 de junio debido a sus particularidades propias. El trabajo del sector público se va a mantener suspendido en jornada presencial, contemplando la especial situación de Quito, el tema de los contagios, el tema de que la ciudad capital es la sede de los poderes del Estado. En esa misma fecha también se comenzará a analizar qué disposiciones se toman en torno al transporte interprovincial, modalidad que se mantiene suspendida. Por ejemplo, un autobús salga de Tulcán a Quito, que un autobús salga de Guayaquil a Zamora. Este tipo de transporte cruzando provincias, cruzando el país, no está permitido, no está autorizado. En esta reunión del COE también se ratificó a junio como el mes para retomar operaciones en los aeropuertos, aunque habrán condiciones especiales para quienes, por ejemplo, se hayan realizado una prueba PCR con resultado negativo. Podrá hacer su aislamiento preventivo obligatorio domiciliario. En el caso de quien no tenga una prueba de PCR, quien venga de un país en donde no se pueda realizar la prueba de PCR, tendrá que mantener el aislamiento preventivo obligatorio con los protocolos vigentes en hoteles. Tampoco se permitirán los vuelos desde aquellos países que mantengan niveles elevados de contagio, como es el caso actual de Brasil. Alex Llanos, Ecuador TV. La corresponsabilidad se convierte en la clave para el cambio de color en la emergencia sanitaria que Quito adoptaría desde el próximo 3 de junio. Un médico y un empresario dieron sus puntos de vista sobre el pedido del municipio puesto a consideración del COE nacional. En Quito la propuesta es pasar de color rojo a amarillo dentro del semáforo de emergencia sanitaria el próximo 3 de junio, pero se trata de una modificación particular. Acoplado a Quito, porque es una ciudad que tiene cerca de 3 millones de habitantes. Por ejemplo, actividades productivas respetando protocolos de bioseguridad, en jornadas presenciales con el 50% del personal, locales comerciales únicamente con el 30% del aforo de clientes, toque de queda de 18 horas a 5 de la mañana, reanudación paulatina y controlada del transporte público, devolución al municipio de Quito de la potestad para manejar y emitir salvoconductos, y también asumir el manejo del cerco epidemiológico de la ciudad. Decisión que en el sector empresarial deja satisfacción parcial, así lo asegura el presidente de la Cámara de Industrias, Pablo Zambrano. Pero vaya a ver usted las calles cómo están. El sector informal es el que no ha respetado el confinamiento. Pues al contrario, los sectores productivos formales que se han activado han diseñado y respetado protocolos con resultados comprobables. Cualquier persona que tenga más de 45, 50 años no acuda porque puede ser una población en riesgo. Entonces, estas limitaciones sin duda son diversas, son distintas a las limitaciones para el semáforo amarillo de otras ciudades. Sin embargo, en el sector académico la satisfacción tampoco es total. Saben de la necesidad de reactivar la economía, pero consideran que las valoraciones para terminar con el desconfinamiento no son las suficientes. Y esperamos que hacia el día 84, es decir, alrededor del 17 de junio, empiecen a descender las cifras de contagio en la capital. Y por ello resaltan decisiones particulares en Quito, como la competencia de que la autoridad cantonal sea la que emita los salvoconductos. Todos los días aquí lo que vemos es un desfile de autos con unas congestiones como si no estuviera pasando nada. El testeo masivo, el cual Quito aumentaría a 1.500 pruebas diarias, así como la corresponsabilidad ciudadana en las medidas de asepsia básicas, serán fundamentales para que el cambio otorgue resultados positivos. Y lastimosamente tendremos muchos rebrotes, algunos de ellos más graves, con picos más altos, que nos van a obligar a cerrar la ciudad. Alex Llanos, Ecuador TV. Este miércoles Guayaquil cumple una semana en semáforo amarillo. Comercios activos, ciudadanos que aún incumplen con las medidas de bioseguridad y controles por parte de las autoridades han sido la constante en los primeros 7 días. Ya son 7 días en amarillo para Guayaquil y la principal imagen que deja es esta.
Los comercios nuevamente abiertos al público. Se desinfectan las instalaciones y se usan mascarillas. Los comerciantes señalan que esto era necesario, pues tras 2 meses de cierre, necesitaban generar ingresos. Estamos ahí trabajando otra vez para pagar todo lo que estamos debiendo. Tenía ya sin pan para llevar a la casa ya. Bastante difícil. Esperemos que toda la gente siga así mismo su protocolo para no volver nuevamente a caer en como tal estado en semáforo rojo. Sin embargo, pese a la disposición de apertura de locales de manera alternada para evitar aglomeraciones en la bahía, esto a momentos se hace imposible. Y los vendedores informales también han rodeado la bahía y también dentro de los callejones de la bahía, lo que complica el distanciamiento social. Los comerciantes piden corresponsabilidad, algo que también se pide en el transporte público, pues las largas filas para ingresar a la metrovía o buses urbanos son constantes y se deben hacer controles para respetar distancia y uso de mascarillas. O sea, uno sí catamos las órdenes ya, pero en cambio otras personas no. Otras personas se apegan, digamos, de unos a otros. Y es que Guayas sigue siendo, según Fiscalía, la provincia que registra el mayor número de procesados por incumplimiento, 401 personas. En cuanto a contagios, la alcaldía ha afirmado que tras la primera semana en amarillo, el número de fallecidos no ha superado el promedio. Han habido 0 muertes por encima del rubro normal que hay mes a mes. Es más, en algunas ocasiones hemos estado por debajo de los fallecimientos normales. Respecto a la apertura del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, se ratificó la fecha del 1 de junio para el inicio de los vuelos comerciales internacionales y en las últimas horas también se dio fecha para los vuelos nacionales. De que el aeropuerto para vuelos nacionales se abrirá el 15 de junio. En una semana más el municipio hará la evaluación de las primeras 2 semanas en amarillo para decidir en qué color se desarrollará Guayaquil en los próximos días. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. La iglesia San Francisco en Guayaquil se abrió para recibir a los creyentes con una capacidad máxima de 60 personas. Las misas, que son de concurrencia masiva, continuarán realizándose vía internet. Con el sonar de las campanas y con un aforo máximo del 30%, la iglesia de San Francisco en Guayaquil abrió sus puertas a los feligreses. El clamor de casi todos era el mismo: el fin de la pandemia. Gracias a Dios que haya abierto, porque necesitamos de espiritualidad, necesitamos llenarlo de la fe y también que termine rápido. Todas nuestras impertinencias y desobediencias es un castigo del Señor. Tenemos que ponernos de rodillas y pedir perdón para que esto cese. Hay que orar al Señor, agradeciéndole por lo que estamos vivos y por la persona que ha fallecido por el coronavirus. Para pedirle a Dios que termine esta epidemia. Todos necesitamos volver a la casa del Padre, como reza el eslogan de la Conferencia Episcopal, pero hay que hacerlo con esta responsabilidad. Nos va a costar a todos adaptarnos a esta nueva forma de vida, incluso esta nueva forma de venir a la iglesia, al templo de Dios, pero de una manera más organizada lo podemos hacer. La iglesia, considerada la tercera más antigua de la urbe porteña, se construyó en 1702 y ha sufrido varias reconstrucciones. Según el fray Francisco Mesa, superior del convento, para su reapertura se han cumplido los protocolos establecidos por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el COE Nacional. Sería un total de 150 personas, sin embargo, al cumplir la normativa de 2 metros de distancia de banca a banca, como se nos pide en el protocolo, hemos en este instante, en esta primera fase, nada más tenemos el aforo actual de 61 personas sentadas. Esta primera fase pues estamos aperturando desde las 8:30 de la mañana hasta las 11:30, en donde, como se nos pide en la primera fase, estamos ahorita impartiendo el sacramento de la confesión. Hay 2 hermanos sacerdotes que vamos a estar constantemente confesando. Está el Santísimo Sacramento del altar expuesto para la adoración de los fieles. Mientras la ciudad continúe en semáforo amarillo, las misas continuarán siendo virtuales. Desde que inició la pandemia, nosotros hemos estado transmitiendo las misas por nuestras plataformas digitales del convento. Y desde ahí pues estamos hasta ahora transmitiendo las misas a las 7 de la mañana. Y las personas, pues recordemos que estamos en un estado de excepción, y en el estado de excepción se nos ha explicado claramente que hay ciertos grupos vulnerables
que es mejor que se queden en casita y puedan seguir pues las transmisiones desde sus hogares. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, al momento 40 cantones del país están en color amarillo y no se reportan novedades en cuanto al cumplimiento de los proyectos piloto que se ejecutan en cada una de estas jurisdicciones. Según el director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Rommel Salazar, los proyectos piloto en los cantones que se encuentran en color amarillo se cumplen de acuerdo a lo estipulado. Se palpa que los ciudadanos cumplen su parte, mencionó la autoridad. Hasta ahora, las personas están siguiendo los protocolos sanitarios debidos, están llevando sus mascarillas, están lavando las manos, están usando alcohol, que es lo importante. Esto tiene que ser entendido en el marco de una corresponsabilidad entre la ciudadanía y las autoridades. El cantón Azogues en la provincia de Cañar está en color amarillo desde el lunes anterior. Las autoridades verificaron el cumplimiento de protocolos en las instituciones públicas en cuanto a las normas de distanciamiento y a la información que se proporciona al usuario respecto a las medidas de bioseguridad. En la zona comercial de Azogues también se comprobó que se cumplan las normas que impone la estrategia del semáforo en color amarillo. Manteniendo esa línea de coordinación interinstitucional, precautelando todos la salud y la vida de nuestra población. Así como Azogues se adapta a este nuevo ritmo cotidiano, en el cantón Biblián, también en Cañar, sus autoridades ultiman detalles para pasar al color amarillo desde el próximo lunes 1 de junio. Estamos en una etapa de transición y justamente vamos a un refuerzo, gestión de riesgos, gobernación, gobierno municipal, con todas las autoridades del Código Cantonal, para que el día lunes 1 de junio, de ser el caso ya, podamos hacer el cambio de semaforización. Qué importante que es contar con la presencia de las autoridades en el territorio mismo, ¿no? A través de estas visitas, al estar en territorio, pues conocen más de cerca, más a fondo, la realidad, en este caso del Cantón Biblián. En el marco de estas visitas a territorio, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos ratificó el apoyo a las autoridades locales que se preparan a su gente para dar un paso más en esta nueva normalidad de esta emergencia sanitaria. Y también hemos abierto las puertas para que las autoridades tengan la plena confianza que desde el gobierno nacional van a contar con todo el apoyo para poder combatir esta grave pandemia que está sufriendo el Ecuador y el mundo entero. Es muy importante que los funcionarios de alto nivel realmente vengan a territorio, palpen la realidad, entiendan las necesidades de las ciudades, entiendan las necesidades de la población. En la provincia de Cañar, 3 cantones están en color amarillo: Azogues, Cañar y Suscal. Aún permanecen en color rojo el Tambo, Deleg, La Troncal y Biblián. Javier Ceballos, Ecuador TV. Más de 100 industrias del cantón Rumiñahui aspiran retomar paulatinamente las actividades de forma disciplinada, responsable y segura. Hoy se cumplió un simulacro de los protocolos que se deben seguir para un cambio de color dentro del esquema de semaforización vigente por la emergencia sanitaria. Julio es trabajador del grupo Sedemi, una empresa de ingeniería y soluciones en metalmecánica. Junto a sus compañeros, debió someterse a controles de temperatura, debió desinfectar sus manos y calzado y usó permanentemente la mascarilla o tapaboca. Él es parte de un grupo de 280 trabajadores que corresponde al 35% del total de empleados y que acudieron al simulacro de aplicación del protocolo de bioseguridad. Julio asegura que esta información está incorporada y que se aplica no solo en las áreas de trabajo. Sedemi nos da la oportunidad de que nosotros implementemos esto en nuestra familia. Desde que nosotros entramos a Sedemi, los capacitan para poder llevar esa información a nuestra familia. Con esa actitud se posibilita un retorno seguro a las actividades de más de 100 industrias dedicadas a la producción alimenticia, textil, mecánica, entre otras, que permita además oxigenar la economía sin perder de vista el respeto y disciplina para cuidar la salud y la vida. Todos hemos ido aprendiendo, o sea, esto para el sector de salud, para el sector de las empresas es nuevo, y ahora estos momentos, después de 70 días que hemos estado en esta paralización, yo creo que ya se han determinado que las medidas más valederas son las más sencillas, puedo decir: utilizar la mascarilla, el aseo, lavado continuo de las manos y el distanciamiento social. Durante los primeros 70 días de la emergencia, en esta empresa se trabajó con el 20% de la capacidad operativa. A partir del 3 de junio, si se admite un cambio de color rojo al amarillo en el semáforo de emergencia, se espera incrementar la capacidad operativa. Lo cierto es que la inspección dejó satisfecho al alcalde de Rumiñahui, pero advirtió que es necesario pasar a un amarillo moderado, es decir,
adaptado a las circunstancias, dijo. Todo en pro de que la ciudadanía vaya retomando las actividades normales, con las restricciones necesarias, que asumamos la responsabilidad fundamentalmente los ciudadanos. Porque además las estadísticas del cantón son favorables, añadió. Nuestros infectados apenas son el 0,07% de la población. Eso nos da mayor fuerza para que enfrentemos esta nueva etapa respetando todas las normas. Durante este tiempo y una vez que se cambie el color del semáforo a amarillo, se continuarán con las inspecciones sorpresivas de control a las empresas e industrias autorizadas para vigilar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y en este momento revisemos las cifras actualizadas de COVID-19 en nuestro país. PCR y pruebas rápidas a 109.541 personas. Se registran hasta el momento 3.700 pacientes recuperados, 4.021 casos con alta hospitalaria, 10.704 con alta epidemiológica, 48.829 casos descartados, 38.103 contagiados y 3.275 fallecidos. Las provincias que registran más contagios son Guayas con 13.890 casos, Pichincha 3.769, Manabí 2.150, El Oro 1051 y Azuay 819. Continuamos. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner, recorrió el sector agrícola e industrial en las provincias de Guayas y Los Ríos. El segundo mandatario también supervisó la entrega de ayuda humanitaria y asistencia médica a personas de escasos recursos. Junto al ministro de Agricultura, Javier Lazo, el segundo mandatario mantuvo un encuentro con arroceros en el recinto Bella Luz en Juján, provincia del Guayas. Siendo esta provincia la principal productora de arroz, abarca el 75% de la producción nacional de la gramínea, superando el 1.000.000 de toneladas. Hemos visitado a agricultores, a quienes no han parado de trabajar, a quienes nos han permitido mantener la cuarentena con alimentación. Los representantes del gremio agrícola agradecieron la gestión y la entrega de créditos productivos. Histórico para nuestro sector, nuestro recinto, porque nunca hemos tenido una visita de distinguidas autoridades de nuestro país. Nosotros somos los que producimos y todo tipo de productos para las ciudades. El señor vicepresidente pues lo ha hecho el día de hoy y este día va a ser tomado en cuenta por muchos años acá en el sector, porque el señor ministro de Agricultura también nos ha visitado nuestros cultivos. Con el gobernador del Guayas inauguraron el Hospital del Día Recinto de Fátima en Santa Lucía. Junto con el señor alcalde, un trabajo conjunto del municipio de Santa Lucía y el gobierno nacional, un pequeño hospital que aquí en el recinto Fátima va a dar vacunación, exámenes de sangre, una farmacia básica, odontología, ginecología, pediatría y consulta médica general. Vamos a seguir fortaleciendo el primer nivel de salud más cerca de la gente en los pequeños recintos. A su paso por la provincia de Los Ríos, junto al gobernador, recorrió la fábrica Impaexa del Grupo Familia en Babahoyo, dedicada a la producción de material sanitario y que no paró su producción durante la pandemia. Productores de papel en una fábrica, hemos visitado las industrias que también han sido básicas, han sido indispensables durante la cuarentena y que nos han demostrado cómo se puede trabajar o cómo han trabajado en estos más de 2 meses cuidando y priorizando la salud del personal. En ambos casos, tanto en la apiladora como en la fábrica de papel, 0 fallecidos por COVID. Con el apoyo de las brigadas médicas también se entregó kits de víveres y se brindó atención médica a las familias de escasos recursos en el sector Solbrisa y en el sector La Poza, acompañado del alcalde de Pueblo Viejo, quien le entregó las llaves de la ciudad. Y hemos llegado con lo que siempre hacemos, con alimentación, salud, fumigación y todas las atenciones necesarias para las personas en condición de vulnerabilidad. Estuvieron en el centro de aislamiento provisional, que cuenta con 20 camas y que hoy solo tiene un paciente. Para impulsar la economía, los agricultores recibieron un préstamo de Ban Ecuador de $15.000 cada uno. Para poder mejorar las tierras, mejorar semillas y así incentivar mucho más la producción de arroz. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV.
El Banco del Pacífico será el primero en ofertar los créditos Reactívate Ecuador. En la etapa inicial, este préstamo va dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas con el objetivo de sostener los empleos. Ecuador tiene un fondo de $500 millones para dar préstamos a las micro, pequeñas y medianas empresas a través del Banco del Pacífico. Se busca sostener los empleos que generan estos sectores económicos en el Ecuador. Uno pensaría que 500 millones es un monto muy grande, pero dada la realidad de la crisis tan profunda que vivimos a consecuencia de esta pandemia, en tan solo 2 días ya hemos atendido a casi 3.200 personas que tienen que ver con los requerimientos que se necesitan presentar para obtener estos recursos. A las microempresas se les prestará de $500 a $30.000, a las pequeñas empresas de $500 a $300.000 y a las medianas empresas hasta $500.000. La tasa de interés es del 5%, los plazos van de 12 a 36 meses con 6 meses de gracia. Ese periodo de gracia de no pago ni de capital ni de intereses será por 6 meses. A partir del mes 7 será cuando comience a pagar la operación. Las autoridades consideran que el sector privado será el motor de la reactivación económica del país. El gobierno nacional está haciendo todos los esfuerzos para canalizar estos recursos de manera eficiente y atender estas necesidades de liquidez y de inyección de recursos que requiere hoy la economía y principalmente los sectores productivos con el objetivo de sostener la mayor cantidad de empleos. Para entregar los créditos, se evaluará que las empresas hayan disminuido sus ventas durante la emergencia sanitaria, que el negocio haya funcionado adecuadamente antes de la pandemia. Se les solicitará la declaración de impuestos del 2019. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y le contamos que los 4 centros de alto rendimiento no cerrarán tras la liquidación de la empresa pública que los administra y seguirán siendo utilizados por los deportistas profesionales que fueron facultados por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional para regresar a sus entrenamientos. Previo a ello, las federaciones deberán presentar ante la Secretaría del Deporte un plan de seguridad. Previa a una revisión de temperatura corporal, la desinfección de zapatos, prendas de vestir y el lavado de manos, Vilma y Franklin, representantes de Ecuador en la disciplina de levantamiento de potencia, ingresan a sus entrenamientos. Ellos señalan que la actividad física disminuyó en el confinamiento. Usando implementos que teníamos en casa, tobilleras, mancuernas. Ahora deben cumplir paso a paso las normas de limpieza. Con toalla desechable, con vinagre para la desinfección de los implementos de hierro que se usan, el alcohol para el área de cuero, donde nosotros nos apoyamos. Las competencias internacionales se suspendieron y fueron reprogramadas. Para el Mundial Open, que se realizará en Noruega, que es en el mes de noviembre. Y en diciembre el Campeonato Sudamericano Open. Estos deportistas son parte de los 200 profesionales de entre 15 y 50 años a los que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional autorizó a retomar sus entrenamientos a través del Plan de Reactivación Deportiva Nacional, que incluye las disciplinas de bajo, medio y alto riesgo y que se aplica de acuerdo al color de semáforo y al deporte. La secretaria del Deporte, Andrea Sotomayor, señaló que el reinicio de las prácticas dependerá del plan que presente cada federación. Con canotaje, con ciclismo, golf, patinaje, péntatlo moderno, taekwondo, tenis, tiro olímpico, triatlón y ajedrez. Los deportes como el fútbol y el tenis no retomarán todavía. El fútbol tiene una fecha tentativa de inicio de entrenamiento que, si no me equivoco, es el 8 de junio. El básquet todavía tendrá que esperar. El balón es un transmisor del virus. Los 4 centros de entrenamiento de alto rendimiento, situados en Durán, Carpuela, Río Verde y Cuenca, seguirán siendo utilizados por los deportistas y estarán bajo la administración de la Secretaría del Deporte. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Gracias por seguir en nuestra sintonía. 46.000 niños y niñas y adolescentes con discapacidad estudian en el sistema público y privado. Adaptar las formas de enseñanza y personalizar los contenidos representa un reto para los docentes y padres de familia que asisten a estos menores.
La pandemia trajo consigo cambios repentinos. Uno de ellos, la educación virtual para niños, niñas y adolescentes. 46,000 de ellos tienen algún tipo de discapacidad, como Cisne, quien ahora recibe sus clases frente a una computadora. Su madre es Mari y expresa las dificultades que se presentan para este grupo de atención prioritaria. Ya que los niños con inclusión necesitan más clases presenciales, como decir las terapias, estimulación del lenguaje físico. En la costa, en cambio, las clases apenas se inician. Lucas, quien tiene síndrome de Asperger, tenía la ilusión de volver a jugar con sus compañeros de la unidad educativa Monseñor Edmundo Carmody de Durán. Ventaja, pegar. Con los amigos, a los amigos. Y hay que tener bastante paciencia con él, porque él me dice que no, que él tiene que ir a su escuela, incluso me nombra el segundo piso, porque en la escuela hay un segundo piso, pero no, que le digo porque por lo del coronavirus, pues no. Otro tema a resolver es la disponibilidad de los equipos tecnológicos, pues Lucas tiene 3 hermanos. Solamente tengo una computadora, pero lo malo es que no tengo es la cámara. Por lo cual es que voy a utilizar nomás mi celular y tendré que conseguir la webcam. El reto ahora es captar su atención. Su maestra, Yesenia Arana, asegura que se han capacitado para esto. Nos vamos a comunicar a través de videollamadas, vamos a hacer muchas videollamadas, entusiasmándolo a él con imágenes, con gráficos, para que vea así todo colorido, porque él, por ejemplo, le gusta así algo que llame la atención. En la educación de niños con discapacidad participan los denominados maestros sombras, y en este caso las madres pasan a tomar este papel. Mi trabajo ahora es calmarlo también, así como le digo que tengo que estar con pacientes. Lucas y Cisne estudian en centros privados, pero la mayoría están incluidos dentro del sistema fiscal. 35.600, según explica Isabel Maldonado, viceministra de Educación. Esta modalidad trabaja con un currículo adaptado donde se han priorizado objetivos de aprendizaje, lo cual esto también beneficia a los estudiantes con discapacidad. Sofía Montoya, Ecuador TV. El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades dio a conocer la gestión que realizó para la entrega de indumentaria quirúrgica y mascarillas para la población con discapacidad del país. El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades ha recibido varias donaciones de parte de la Iglesia y de fundaciones para garantizar la dotación de insumos de bioseguridad para personas con discapacidad en el país. Principalmente con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de la Fundación Hope, logramos tener una donación de 3.750 batas quirúrgicas y 76.500 mascarillas principalmente, que van a permitir ser distribuidas, 70.000 que irán destinadas para las personas con discapacidad por medio de las asociaciones a nivel nacional. Del total de mascarillas, 6.500 se entregarán al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores SNAI, para evitar el contagio del COVID-19 en la población penitenciaria. Queremos dar infinitas gracias por la donación de estas mascarillas, las mismas que van a ser distribuidas en los diferentes centros de acuerdo con las prioridades que estamos manejando. El CONADIS también gestionó con Movability International y Cruz Roja Internacional $40.000 en materiales para la fabricación de prótesis que se distribuirán a través del Ministerio de Salud Pública en los talleres de las provincias de Loja, Pichincha y Guayas. Una manera de arrimar el hombro, de tener este sentimiento de solidaridad y de compromiso para la gente que realmente lo necesita. Así que muchísimas gracias por esto. La distribución de estas donaciones cumplirá con todas las medidas de bioseguridad para así evitar la propagación del coronavirus en Ecuador. Carla Arcentales, Ecuador TV.
Es momento de revisar las noticias internacionales. Le contamos que este miércoles las autoridades sanitarias chilenas informaron que el número total de contagios por COVID-19 es de 82.289, tras registrarse 4.328 nuevos casos en las últimas 24 horas, la mayoría de ellos en la capital, Santiago. Además, un estudio del Colegio Médico y la Universidad de Chile asegura que el 15% de los chilenos cuyo contagio por COVID es confirmado sigue saliendo a las calles, especialmente a trabajar al menos una vez por semana. Ante ello, las autoridades anunciaron que la mega cuarentena que rige en la capital se extenderá al menos hasta el próximo 5 de junio. La medida entró en vigor el 15 de mayo y mantiene en confinamiento a casi 7 millones de personas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con regular fuertemente y hasta cerrar redes sociales que cuestionaron sus publicaciones. Esto mientras el país ya registra más de 100.000 muertes a causa del coronavirus y el número de contagios roza el 1.700.000. El presidente Donald Trump arremete contra las redes sociales, y es que por primera vez Twitter, una de las plataformas más utilizadas por el mandatario estadounidense, añadió bajo 2 de sus publicaciones la opción «Obtenga más información», una acción que solamente aparece cuando los tweets se califican como engañosos. En las publicaciones, el primer mandatario sostuvo que el voto por correo, una opción que se sopesa por la pandemia, llevaría a una elección manipulada. Así que la medida de la red social desató la ira del mandatario, que utilizó la misma plataforma para mostrar su descontento. Twitter ahora está interfiriendo en las elecciones presidenciales de 2020. Dicen que mi declaración sobre las boletas por correo, que conducirán a la corrupción y el fraude masivo, es incorrecta, basada en la verificación de datos hechos por CNN y Washington Post. Twitter está sofocando la libertad de expresión y yo como presidente no permitiré que esto suceda. Además, en otra publicación aseguró que regulará enérgicamente o cerrará las plataformas antes de permitir que silencien las voces del Partido Conservador. La polémica surge cuando Estados Unidos superó los 100.000 muertos a causa del coronavirus y se acerca al 1.700.000 contagios. No obstante, el presidente Trump defiende su manejo de la crisis. Pusimos un freno a la entrada de personas desde China y esto ha salvado miles y miles de vidas. Es cierto, pero habríamos tenido hasta 25 veces más muertes si no hubiéramos actuado oportunamente. Aunque la situación no está controlada en el país norteamericano, las restricciones se suavizan para reactivar la economía, una decisión que amenaza con iniciar una segunda ola de contagios, pues solamente en la última semana 20 estados reportaron un aumento en los casos de coronavirus. Coralía Pérez, Ecuador TV. Mientras tanto, la Comisión Europea propuso este miércoles un plan de 75.000 millones de euros de deuda común para que los países miembros se recuperen de la crisis financiera causada por la pandemia. El fondo prevé la Comisión tome prestado el monto equivalente a 825.000 millones de dólares y se reparta entre los países miembros en forma de préstamos y subvenciones. La titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explicó las áreas en las que se centrará el proyecto, que busca la unidad y pone especial atención a los jóvenes. En primer lugar, existe un paquete sólido para respaldar la economía y proporcionar empleo a los jóvenes. Pero lo más importante es que tenemos un pacto con la próxima generación y les decimos, sí, tenemos que recaudar dinero ahora e invertirlo, pero lo invertiremos en las prioridades europeas que son tan importantes para vosotros, es decir, en el Pacto Verde Europeo y en la digitalización. Esto es de suma importancia para la generación joven. Entonces, si tienen que devolver parte de ese dinero, al menos deberían cosechar los beneficios de estas inversiones. En México, la tradicional muñeca Lele ayuda a subsistir a una comunidad indígena a través del trueque. Además, en Reino Unido, un médico se recupera del COVID-19 con un nivel récord de anticuerpos en la sangre. Más en El Mundo Ahora. El miedo agudiza el ingenio en las zonas populares de Buenos Aires, en Argentina. Rizzi y Ardelli construyeron una cabina de desinfección casera que causa furor entre un vecindario preocupado por la escasez de recursos para hacer frente a la enfermedad. Una sensación de seguridad que ha hecho que se formen pequeñas colas entre quienes se disponen a regresar a sus hogares.
Una muñeca de trapo de carita alegre y coloridos listones adornando su cabello se consagra como la mejor embajadora de la etnia otomí en México. Gracias a su encanto, esta comunidad indígena la canjea por abarrotes para subsistir en medio de la pandemia. Una vez entregada la mercadería, las personas desfilan delante de las muñecas para elegir a su favorita. Las hay desde unos 10 centímetros de altura hasta las más vistosas y elegantes de unos 45 centímetros. Los diputados franceses votan sobre si aprueban una aplicación de rastreo de contactos diseñada para contener la propagación del coronavirus en medio de un fuerte debate sobre las preocupaciones de privacidad. Si se aprueba la aplicación Stop COVID, estará disponible para los usuarios de forma voluntaria a partir de lunes. El gobierno se comprometió a respetar el resultado del voto parlamentario no vinculante. En Reino Unido, Alexandro Giardini, un cardiólogo en un hospital infantil de Londres, pasó 7 días en cuidados intensivos con ventilación asistida después de enfermarse con el COVID-19. El propio médico describió el tiempo que pasó hospitalizado como una experiencia muy difícil, pero tras recuperarse sintió que dar algo a cambio y donó su plasma para ayudar a otros enfermos. Un análisis realizado a más de 400 pacientes recuperados puso al descubierto que Giardini tiene en su plasma el nivel más alto de los anticuerpos jamás visto, aproximadamente 40 veces que el promedio de una persona recuperada. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Aquí finalizamos la emisión estelar de Telediario. Gracias por informarse con nosotros. Mañana las noticias comienzan muy temprano, a partir de las 6 de la mañana. Que tengan todos una excelente noche.